Muy buen día, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Hoy día les quiero hablar sobre un tema que yo sé que a todas las personas de más de 65 años les va a interesar. Últimamente se ha visto que hay un alto número de personas que se les rechazó su solicitud para acceder a la PGU, a esta pensión garantizada universal. Y alguien muy crítica del tema de la poca difusión a inscribirse que se ha hecho es Carla Rubilar. Con ella vamos a conversar hoy día. ¿Cómo estás tú, Carla? Muchas gracias por recibirnos. No, muy bien, muchas gracias por esta invitación. Nos costó coordinarnos, pero ya lo logramos, así que qué Pero bueno que estamos conversando. pero por fin lo vamos a poder hacer. Digamos que Carla Rubilar es médico cirujano, es exdiputada, es exministra de diferentes carteras y es intendente de la región metropolitana. Y cuando estuvo dentro del gobierno activo, ella participó mucho del tema solidario, del tema de familiar. Entonces le quisimos preguntar, a ver, Carlita, partamos un poquito más para atrás. ¿Qué pasó con la pensión garantizada universal? ¿Cuál fue el espíritu que en ese momento llevó a tramitar esto y cambiar del pilar solidario, pasarnos al registro social? Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue ahí lo que pensaron en ese momento? Bueno, lo primero es agradecer esta oportunidad y citándome a tu pregunta, lo cierto es que la pensión garantizada universal es probablemente las alegrías más grandes que tuvimos porque fue uno de los pocos acuerdos que pudimos sacar en materia previsional. Tú sabes muy bien que ha sido muchos años los que se ha buscado poder tener un gran acuerdo previsional para subir las pensiones de este país que lamentablemente son muy bajas. A pesar de muchos años de trabajo, muchos pensionados ven que no se acerca a los ingresos que tenían al momento de jubilar y la promesa era de que iba a ser parecido, ¿no? Y que iban a poder estar con la tranquilidad de poder dejar de trabajar para poder finalmente descansar después de muchos años de sacrificio. Y si bien no pudimos llegar a acuerdo de esa gran reforma previsional, lo cierto es que llegamos a acuerdo a tener un piso mínimo de dignidad para los pensionados de este país, que es la pensión garantizada universal, que aspiraba a llegar al 90% de las personas mayores de 65 años de este país, buscando homologar los criterios del pilar solidario, obviamente, y eso lo vamos a conversar también porque es necesario transparentarlo, porque yo creo que llegó el momento de replantearse esas personas que quedaron fuera, y lo vamos a conversar en unos minutitos más. Entonces, queríamos llegar al 90% de las personas mayores de este país, es decir, solo que el 10% más rico de los adultos mayores quedara fuera de poder recibir un monto que hoy día está cerca de los 194.000 pesos entero, completo, y un monto que fuera disminuyendo en la medida de que las personas tuvieran más ingresos de pensión base. Y fue así como nos pusimos de acuerdo, la sacamos adelante y empezamos a pagar en febrero a las personas que ya recibían y eran parte del pilar solidario. Es decir, Miriam, estamos hablando de que aquellos que tenían la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario lo iban a recibir de forma automática desde febrero. Y así llegamos a más de 1.600.000 personas rápidamente. Hay que transparentar, sí, Miriam, que las personas que tenían la pensión básica solidaria, lo que iba a pasar con ellos es que iban a aumentar del monto de la pensión básica, que estaba en 177 a 185 y ahora 194. No es que se le iban a poner 190 y tantos mil pesos arriba de la pensión básica solidaria, se le transformaba y reajustaba. Pero los que sí mejoraban mucho eran quienes tenían aporte previsional solidario, porque aumentaba hasta el tope de los 185, ahora como les digo 193 con el reajuste, y sobre todo a quienes no recibían pensión básica, no eran parte del pilar, porque ese es el espíritu más grande, era poder llegar a las personas que tienen una situación un poquito mejor, que habían cotizado a lo largo de su vida y que no recibían aporte del Estado. Entonces estábamos pensando en las personas que estaban entre el 60 y el 90% de la población y que en las condiciones anteriores no recibían aporte estatal. Ese era el gran anuncio y ese entraba porque era necesario hacer un proceso a partir de agosto de este año. Entonces iba a tener el nuevo gobierno que hacer el reglamento, hacer la herramienta que se llamaba test de afluencia y empezar a pagar el 1 de agosto de este año, y eso implicaba hacer una campaña comunicacional de búsqueda, de postulación, a fin de que no se nos quedara nadie fuera.
Es Oye, tú así. dijiste, perdona, tú dijiste ahí algo súper importante. A ver, el tema de que este instrumento nuevo de medición, para que quede bien claro, tenían que hacerlo ahora, porque muchas personas yo he escuchado que están hablando de la famosa letra chica que había en la ley. ¿Estuvo mal tramitada la ley o quedó la normativa para ahora? Porque fue bien al final del gobierno anterior. Así es, mira, la ley se aprobó en febrero, o sea, a fines de enero, entró en vigencia en febrero. Nosotros nos fuimos el 11 de marzo, como todos saben, y dentro de la ley que fue aprobada de forma unánime, incluido el presidente de la República, que también dio su voto a favor, quedó establecido que el reglamento lo iba a tener que hacer para estos nuevos ingresos, los que nunca habían pedido nada al Estado, lo iba a tener que hacer el nuevo gobierno y iba a tener que hacer el test de afluencia. Eso quedó en la ley establecido que lo tenía que hacer este gobierno. Y en ese contexto, lo que pasó fue, lamentablemente, y aquí yo quiero decirlo porque el gobierno está ocupando ese argumento de la letra chica, pero la verdad, querida Miriam, es que hicieron el test de afluencia mal. Yo quiero contarte que el test de afluencia lo que tenía que hacer era mirar ingresos y patrimonio. ¿Qué significa eso? Yo miro tu caso, por ejemplo, Miriam, y tengo que ver qué ingresos tienes tú. Tu pensión, tus ingresos si es que estás continuando trabajando y el de tu pareja o tus hijos, si es que esos hijos efectivamente viven contigo y son parte de tu núcleo familiar que depende de ti, porque si tú vives con un hijo que tiene harta plata, ese hijo puede no darte ni uno, entonces no lo podemos considerar. Entonces se miran los ingresos de la familia. Y también se tiene que mirar el patrimonio, porque puede haber alguien que tenga una pensión baja, pero que haya invertido sus recursos no en ahorrar para la previsión, sino que en comprarse una casa, un departamento, en arrendar, etcétera, y puede parecer como que tiene una pensión baja, pero en realidad tiene mucho ingreso. Por eso hay que mirar las dos cosas, ingreso y patrimonio. No miraron patrimonio. Es decir, hoy día nos puede estar pasando que haya personas que estén recibiendo pensión garantizada universal y que tengan 2 departamentos para arrendar, por ejemplo, y personas que tengan una pensión un poquito más alta y que no tengan nada, ni siquiera vivienda propia, y que estén quedando fuera de la pensión garantizada universal. Porque como no se miró patrimonio, no podemos ordenar bien quienes tienen más ingresos o quienes tienen menos ingresos mirado globalmente. Lo segundo es que al mirar solo ingresos, además cometieron 2 errores. Primero, miraron la renta que le calcularon al momento de uno jubilar. Y tú yo creo que ahí, Miriam, me entiendes bien. Cuando uno jubila, la AFP le dice, mire, usted va a tener una pensión más o menos de esto. Pero uno sabe que con el paso de los tiempos se recalculan esas pensiones. Y en el caso de lo que pasó durante la pandemia con los retiros, es que el recálculo que le está llegando a muchas personas mayores es una pensión mucho más baja que la que le estimaron al momento de jubilar. Y le están calculando con esa estimación de hace años, en vez de calcularle con lo que realmente reciben de pensión. Y si eso no fuera suficiente, Miriam, del error de este test, están mirando los ingresos del 2020. Los ingresos de la declaración renta del 2020 son los ingresos del 2019. Y tú sabes que ahí no había pandemia. Y lo que pasó después con octubre y después con la pandemia es que cayeron los ingresos de forma muy, muy importante. Entonces están mirando como si un pensionado tuviera ingresos de algo que tenía hace 3 años atrás, cuando en realidad hoy día, post pandemia, probablemente esa familia y ese hogar tiene muchos menos ingresos. Incluso nos pasó un caso, Miriam, que es una señora de Puente Alto, que le están mirando los ingresos para dejarla fuera, porque ya la rechazaron, de su marido del 2019, que se rindieron en el 2020 en esa operación renta. Y te quiero contar, Miriam, que su marido falleció. Entonces, así de brutal el desfase de lo que están mirando, que le están diciendo, yo la dejo afuera de la pensión garantizada universal porque usted tiene ingresos de un marido que hoy día no vive con ella porque murió. Entonces, así de grave y de errático es lo que ha pasado con el famoso test de afluencia, y eso está generando que mucha gente esté siendo rechazada que nunca debe haber sido rechazada. Perfecto. Oye, entre las cosas que tú mencionaste recién, como los requisitos, decía una persona mayor de 65 años, una persona que no necesariamente esté jubilada incluso, ¿sí? Así es, tal cual. Uno puede, y esto lo dejamos claramente establecido, Ujú. solicitar la pensión garantizada universal siempre y cuando no esté en el 10% más rico de las personas mayores de 65 años, incluso si está trabajando, es decir, si decidió no jubilar. Con haber cumplido los 65 años puede solicitar pensión garantizada universal, a diferencia de lo que pasaba antes, que tú necesitabas obviamente jubilar, dejar de Claro, trabajar. claro. Aquí tú puedes seguir trabajando.
Oye, y lo otro es que tú dijiste ahí algo que sucede mucho. Y es que, por ejemplo, una persona, mamá o papá, que vive, por ejemplo, de allegado en la casa de alguno de sus hijos o vive sola, pero como dices tú, ellos pueden tener muy buena situación, pero no darle ni uno, digamos. En ese caso, funciona más bien el patrimonio personal de la persona, digamos, eso es. Así debería ser. Nosotros Ya. tenemos varias dudas respecto de cómo está aplicándose el test de afluencia, pero siempre, y quedó muy establecido en la ley, que esto no podía ser de que uno quedara fuera porque vivía con un hijo, que ese hijo le iba bien y que tenía una buena situación, pero que habitualmente ya está bien, le permite vivir ahí, pero no le pasa dinero para tener la vida de esa persona mayor ni nada. Entonces, es otro patrimonio, son otros ingresos de otro grupo familiar. Entonces, dejamos bien establecido que es la persona mayor más su cónyuge y algunos hijos que son dependientes de él por las edades, ¿no? O que tenga una dependencia severa, o que sea menor de 18 años hasta 24 si está estudiando, pero no ese hijo que trabaja y que le va bien y que puede vivir con él. Y esto es súper importante, Miriam, porque otra cosa que es bien relevante, se ha dicho mucho que tiene que ver con el tema del registro social de hogares. ¿Es necesario tener registro social de hogares? Sí, porque es una de las cosas que se ve para poder evaluar si está en el 10% más rico o no, pero no es el registro el instrumento que se utiliza para determinarlo. O sea, hoy día se está confundiendo, entonces las personas dicen, pero yo estoy en el registro en el 80, ¿por qué no me están dando pensión garantizada universal? Es que no tiene que ver con el registro, tiene que ver con este test de afluencia que está mal hecho y que incluso personas que tienen un registro social de hogares de 50, 60 están quedando fuera. Entonces, no es un problema del registro, es un problema del test de afluencia que está lamentablemente mal hecho y que estamos pidiendo cambiar rápidamente porque es administrativo, no tiene que pasar por ningún Congreso Nacional, ninguna votación. Si quisieran hacerlo, lo podrían hacer muy rápido. Oye, qué bueno que aclaras eso porque en realidad hay mucha gente que se ha quejado del tema justamente de que, bueno, dice, pero si en el registro social yo estoy en el, no sé, en el 60 o en el 70 o en el 80 incluso, ¿no? O en el 90 Claro, incluso. Pero igual tengo una pensión baja. Tengo, no sé, hay varias personas que lo han mencionado. Y entonces no entienden por qué han quedado fuera. Eh, y hay otra cosa también, hay personas que no lo pidieron y que sí se le está dando. ¿Por qué fue eso automático? es súper importante esa pregunta, porque en estricto rigor, todas las personas que cumplen los requisitos para entrar a lo que era el anterior pilar solidario, sin solicitarle, ingresaron durante estos meses. Desde, obviamente, agosto ya es un sistema que requiere la postulación de las personas, y en esa postulación, en esa solicitud, se nos está quedando una cantidad importante de gente que no sabe que tiene que solicitarla y otro porcentaje importante de personas que no tiene registro. Entonces, cuando la postulan, la dejan fuera por no tener registro. Entonces, los primeros llamados, Miriam, que tenemos que hacer es, obviamente, a solicitar el beneficio en chilatiende.cl, el más fácil. Segundo, revisar que tenga registro social de hogares. Si no tiene, sacarlo. Es importante que lo haga porque se lo van a pedir. Como le digo, no es la herramienta exacta que utilizan, pero sí es necesario tenerlo. Entonces, hay que sacarlo si uno no tiene el registro social de hogares. Y lo otro, Miriam, que es importante es que nosotros estamos ahí en una como suerte de discusión con el gobierno, por decirlo de alguna manera, porque nuestra intención es llegar a las familias que lo requieren. No necesitamos, no queremos ninguna otra discusión que no sea que llegue a todas las familias que prometimos que íbamos a llegar. Entonces, la discusión con el gobierno es que nosotros le decimos es un problema del reglamento, del test de afluencia. Entonces, como eso no necesita pasar por Congreso, le decimos arréglelo, cámbielo, hágalo usted, tiene voluntad política. Ahora, tú sabes también que la política es mucho más fácil a veces echarle la culpa al gobierno anterior, a la ley o a lo que sea, ¿no? Sobre todo los gobiernos que van entrando, y ni siquiera hablo de hablo de, en general los gobiernos de todo tipo. Entonces ellos nos están diciendo que el problema es la ley, que la ley quedó mala, ley que, insisto, aprobada de forma unánime, nadie dijo que la ley estaba mala, nadie dijo que la ley tenía letra chica, todo el mundo la aprobó muy feliz, pero ahora es más fácil decir, en vez de decir que hubo un error, que se hizo mal la pega, etcétera, es más fácil decir que la ley está mala. Entonces nosotros, ¿qué le decimos? Como lo que queremos es llegar a la gente y que la gente pueda tener sus pensiones, cambiemos la ley entonces. Si el problema es que la ley está mala, entonces ingresa un proyecto corto, de ley corta, de mejora de la pensión garantizada universal, póngale discusión inmediata, ¿qué significa eso? Que tienen 2 semanas el Congreso para aprobarla, es decir, uno le pone un plazo acotado para poder tramitarla,
y resolvemos el problema, porque como todos siempre quisimos que llegara a todo el mundo esta ley al 90%, entonces va a tener todos los votos en el Congreso. No la mezcle con la reforma previsional, Miriam, porque si pone las mejoras a la pensión garantizada universal con la reforma previsional, no sabemos cuándo va a salir esa reforma. Y eso finalmente es decirle a la gente, y esa sí que es letra chica, es decirle a la gente que no vamos a tramitar nunca esas mejoras a la PGU, porque es probable que al menos nos demoremos un año y medio mínimo en una reforma previsional. Entonces, ley corta, Miriam, discusión inmediata y resolvemos el problema si es que ellos quieren seguir diciendo de que el problema está en la ley. Oye, ¿y qué disposición han visto ustedes? Porque una es cambiar el reglamento, una cosa tan simple como dices tú, que ni siquiera pasa por el Congreso, o cambiar la ley, si es que se insiste en que la ley estuvo mal redactada, mal hecha, digamos, en buenas cuentas. ¿Qué disposición han visto ustedes con respecto a eso? Porque sí, también es cierto eso de que estás diciendo tú, se ha ligado mucho al tema de que la reforma previsional, y la reforma previsional, como dices tú, trata que se va a demorar, ¿no es cierto? Claro, porque no estamos de acuerdo, porque ellos plantean en enviar el 6% nuevo de cargo del empleador, pero que al final es plata del trabajador, para que no nos engañemos, es de Claro, carga del empleador, pero va a ir en claro. la platita de uno, finalmente el descuento del sueldo. Entonces, claro, ellos quieren mandarle un fondo común, nosotros decimos que no, que eso es de plata de las personas. Entonces hay una discusión que probablemente se va a demorar, porque tiene mucho componente de cómo uno ve la previsión y la seguridad social. Entonces lo que nosotros decimos es ley corta aquí y ahora, discusión inmediata y resolvamos el problema de la PGU. No hemos tenido tanta respuesta al respecto de esto. Ellos quieren insistir en tramitar junto con la reforma previsional, pero hay una buena noticia, porque desde el Partido Republicano, pasando por la UDI, por la Renovación Nacional, por lo que es Evópoli y el Partido de la Gente, ya anunciaron de que ellos no van a permitir que se tramite junto con la reforma previsional, entonces piden una ley corta para las mejoras de la PGU y es probable que haya parlamentarios de la democracia cristiana que también estén en esta misma parada, porque de republicano a Partido de la Gente está el 48% de la Cámara de Diputados, es decir, necesitamos 2, 3 votos más de la democracia cristiana y efectivamente esto se va a aprobar así separado. Entonces, nuestro llamado al gobierno es decirle también pragmatismo, sentido de realidad. El Congreso quiere tramitar esta ley rápida, si es que ustedes insisten en que hay que cambiar la ley, y por lo tanto no presente leyes conjuntas, porque vamos a tener problemas y la gente al final va a pagar los platos rotos de no ponernos de acuerdo. Entonces, ojalá que si el gobierno insiste en que esto es un problema de ley, la envíe a la brevedad, la tengamos aprobada ojalá en un mes más, y esta ley no solamente arregle los problemas del test de afluencia, ¿no?, y ingrese a toda la gente que tiene que ingresar, sino también, Miriam, esto es súper importante, lo pague retroactivo, porque la gente no tiene por qué pagar el costo de que uno o hizo una mala campaña de difusión, porque casi no lo hicieron, o hizo un mal instrumento y está rechazando gente que nunca debió haber sido rechazada, o efectivamente la información que está entregando no es la acorde y la gente no está pudiendo acceder. Entonces, todo eso es culpa del Estado, todo eso es burocracia. Entonces, la gente no puede pagar los platos rotos de la burocracia, como decía yo, como dicen los chicos, los jóvenes, la burocracia. Entonces, que las personas puedan recibir esta plata desde agosto, como estaba pensado en la ley, porque además, miren, y esto es súper importante, la plata está en el presupuesto de la nación para llegar al 90% de las personas mayores. Está en el presupuesto, está en las arcas fiscales y se está quedando en las arcas fiscales en vez de los hogares de la familia, y eso no puede ser. Y ojalá que eso también venga en la ley, que sea pago retroactivo. Bueno, sí, porque obviamente si era para pagarlo este año, es en el presupuesto que se aprobó el año anterior. Por lo tanto, como dices tú, las platas tienen que estar ahí y debieran irse entonces a las personas que realmente lo necesitan. Ahora, hablemos, por favor, cuéntame un poquito, hay algunas excepciones y también hay mucha gente que se ha quejado que quedaron adentro de esas excepciones. Cuéntame Sí. un poquito quiénes son. Sí, yo creo que esto es súper importante y esto hay que transparentarlo. Así como yo te decía que la pensión básica solidaria había aumentado un poquito nomás, ¿no es cierto? La diferencia entre el monto y no que se había puesto la pensión encima, porque hay que decirlo, porque no hay que engañar a la gente, siempre uno tiene que ir con la verdad. Esta pensión garantizada universal siguió los criterios del pilar solidario de la reforma de la presidenta Bachelet del año 2008, ¿ya? Y todos ellos, los mismos, están incluidos en la pensión garantizada universal. Pero así como están ellos incluidos, igual que en el pilar solidario, quedó gente fuera. ¿Y esa gente fuera quiénes son? Las personas que tienen una pensión de leyes de reparación. ¿Ah?
las pensiones Ballet, las pensiones de exonerados. Esas pensiones, esas personas lamentablemente han quedado fuera. Y las otras personas que quedaron fuera son los que tienen una pensión por Capredena de IPRECA, es decir, las pensiones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Y ellos pueden tener ambos pensiones bajitas también, y que también requerirían este complemento de pensión. Entonces, como vamos a discutir unas mejoras a la pensión garantizada universal y ojalá llegar a los 250.000 que también prometió en su programa de gobierno el presidente Boric, que sería muy buena, porque quiero decirte, Miriam, que el espíritu de la pensión garantizada universal era llegar a la línea de la pobreza. La línea de pobreza en ese entonces estaba bastante más baja que ahora. Y hoy día la línea de pobreza está en 207, es decir, ni siquiera los 194 de la pensión garantizada universal están permitiendo llegar a la línea de la pobreza. Así que ojalá que el presidente también ponga esos recursos para llegar ojalá a 250, porque con el puro IPC vamos a estar en 250 loguitos y si uno quisiera llegar a reajustar bien. Entonces, como vamos a hacer estas mejoras en la ley, y el gobierno cree que hay que ir a ley, entonces, ahí se me cortó un poquito con un llamado. Vamos a ir a ley, entonces lo que decimos, quería Miriam, es aprovechemos de subir el monto y aprovechemos de incluir a quienes se nos quedaron fuera y lo universalizamos de verdad. Y ahí estamos completamente de acuerdo. Respecto de eso mismo, hay varias personas incluso que ya están hablando de que no llegaran solamente hasta el 90%, sino que al 100%, porque se está dejando fuera personas que fueron las que más tributaron durante su vida y ahora se les está castigando de alguna manera. Eso es una cosa. Y lo otro es que se supone que en febrero debiera reajustarse una vez más. Yo no sé si ahí ese reajuste es sobre el IPC, que es bastante alto. Sí. En todo caso ya. Sí, es sobre el IPC y por eso les digo que con el puro IPC es probable que lleguemos a los 250 luego, porque la verdad es que el costo de la vida está por las nubes y por eso las personas mayores que además gastan mucho de su pensión en medicamentos, que se va muy fuerte ese gasto, el costo de los alimentos, bueno, todo lo que todos sabemos. Entonces, sí, se reajusta sobre el IPC y también la discusión que se va a dar, que es una discusión bien interesante, es si eliminamos el test de afluencia, damos este beneficio como universal, o sea, un piso básico mínimo de dignidad para todas las personas, independiente de sus ingresos, y finalmente después vemos cuál es la reforma que se hace de pensiones según lo que cada uno, cotizó. Entonces, esa es una discusión bien interesante que podría darse en la reforma de mejoras de la pensión garantizada universal y lo haría harto más operativo también, Miriam, porque ahí no tendríamos que tener ningún test de ningún tipo y lo único que uno podría hacer es decir, ¿sabe qué? Le vamos a dar la pensión garantizada universal a todos quienes tengan pensión base bajo 1 millón. Punto final, ningún otro análisis, tal vez sería una posibilidad. Pero lo que sí queremos que pase a todo evento es que aumente el monto, que ingresemos las personas que quedaron fuera y obviamente la gente rechazada, que nunca debe haber estado rechazada, pueda recibir este pago de forma retroactiva a partir de agosto. Oye, ¿y se tiene una más o menos claro cuántas son las personas que lo están recibiendo hoy día y cuántas debieron haber estado? ¿Cuántas quedaron fuera en buenas cuentas? Mira, los números han sido bien erráticos. La Superintendencia de Pensiones, en un informe al Congreso el 4 de octubre, dijo que era un poquito más de 1.600.000 personas las que estaban recibiendo la PGU y debíamos llegar a 2.140.000, un poquito más. O sea, 600.000 personas que no, más o menos. Claro, con ese cálculo nos quedarían como 400, 500.000 personas más o menos, más o menos descalculábamos 400.000 por lo bajo. Pero el Instituto de Previsión Social dijo que le faltaban 100.000 nomás, máximo 140.000. No sabemos cuál es ese cálculo, los números son todos muy extraños, entonces por eso le pedimos a la Contraloría, los parlamentarios, que pudiera auditar este proceso de pago, ¿buscando qué? Buscando de que la Contraloría nos ayude a que le paguen a todo el mundo según la ley. Ojalá que eso pase, ojalá de verdad que en este mes último hayan llegado a 300.000 personas más, sería extraordinario, pero igual ellos reconocen que les faltan al menos 140.000 que no han postulado y como 70.000 o 75.000 que no tienen registro social de hogar, entonces cuando postulan salen rechazados igual. Entonces, tenemos más de 200.000 personas de todas maneras, Miriam, que debiendo recibirlo, no lo están recibiendo. Entonces, hay que ponerse las pilas, hay que ponerle empeño, hay que hacer campaña comunicacional, salir a terreno, ir a comunas como San Bernardo y buscar a las personas que nos están faltando porque la gente
con 194.000 pesos más, a veces duplica su pensión. Pues miren, es un cambio de vida sustancial, indispensable en estos momentos tan duros del alza del costo de la vida, así que ojalá que todo esto que estamos alzando la voz, que han alzado los alcaldes, el alcalde Zamatei, el alcalde Codina, y obviamente los parlamentarios, el diputado Frank Sauer, el diputado de la Democracia Cristiana también, que yo lo quiero reconocer, Alberto Unturraga, presidente de la Comisión de Trabajo también, a pesar de que no es de Chile Vamos, también está diciendo que esto no puede seguir, el Partido de la Gente. Entonces, tenemos un apoyo transversal en que esto tiene que arreglarse y pues esperamos que el gobierno escuche, la ministra Jara, del cual yo tengo una buena opinión, ella entiende que aquí hay un problema grave y que hay que solucionarlo y que no hay que seguir echándole la culpa al empedrado, sino que hay que buscar la solución. Si ellos dicen que es la ley, cambiemos la ley, como dirían por ahí, aquí y ahora. Eso es justamente, porque, a ver, hay mucha gente que se está quejando que no le ha llegado. Nosotros ayer entrevistamos a una persona que nos habló sobre el registro social de hogares, de cómo sacarlo, de cómo ir, de cómo hacerlo. Si no tiene la clave única, bueno, vaya a la municipalidad, etcétera, y ahí le van a ayudar y le van a pedir un montón de papeles, sí. Le piden unos documentos para poder... Pero se puede hacer por internet, Miriam, ¿no? Sí, y es súper fácil, pero es que hay mucha gente que no tiene el acceso y eso es verdad. no lo sabe, que se enreda. Yo misma de repente he tenido que llamar para decir, oye, ayúdenme, porque, a ver, aquí no puedo entrar y es una cosa tan simple, pero de repente no son amigables con todos los seres humanos. Entonces yo creo que es muy importante, como dices tú, que ojalá empecemos a llegar lo más pronto posible a todas las personas que estaban pensadas en el espíritu de la ley cuando recién se echó a andar ahora en febrero. Muchas gracias, Carla, por haber estado hoy día con nosotros. Por fin. No, muchas gracias, Miriam, lo logramos. Así que estoy feliz, contenta y bueno, tú tienes mi WhatsApp, cualquier cosa conversamos, whatsappeamos y feliz. Gracias por tu programa, gracias por llegar a los vecinos, a las vecinas con esta información que también es tan útil. Así que muchas gracias por tu preocupación y tu compromiso social, porque al final eso haces tú, pues servicio social a través de este medio de comunicación. Sí, por supuesto, claro que sí. Hay que ayudar a los vecinos. Muchas gracias, señoras y señores, por haber estado hoy día con nosotros. Yo sabía que le iba a interesar, porque obviamente a todos los mayores de 65 ya le interesa, ¿no? Siga trabajando o no siga trabajando, daba lo mismo. Igual usted, si no pertenecía al 10% más rico del país, o sea, lejos, estamos muy lejos de eso, del 10%, bueno, debía entonces estarlo recibiendo. Una platita que obviamente le mejora, obviamente, el bolsillo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.